Muchas gracias al apóstol por confiar e invitarnos a este lugar para compartir con ustedes. Como le decía nuestro hermano Angel, pronto vamos a estar, si Dios lo permite, si Dios no viene antes, vamos a estar, mis hermanos, el sábado 13 de septiembre compartiendo en un hermoso concierto donde van a haber varios cantantes, salmistas, invitados. Dios nos va a permitir también ahí servir en la alabanza, cantar a su nombre. Esperemos que si a ustedes les autorizan y les da permiso el apóstol, ¿cierto? Todo con orden y pueden asistir a algunos de ustedes a ese lugar, van a ser de gran bendición. El sábado 13 de septiembre en la iglesia Maranata a las 7 de la tarde, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Y nuestro hermano Larry tiene más información, y los hermanos que le acompañan, nuestro hermano Angel y todos los hermanos que le acompañan tienen más información sobre esto. Bueno, vamos a la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Amén. Hemos orado, hemos cantado, hemos ofrendado, hemos rogado al Señor, pero ahora llega un momento muy importante, lo más importante dentro de los cultos, que es cuando Dios habla en nuestras vidas. Amén. Y mis hermanos, les voy a invitar a que abra la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 11. Ya la hora avanzada, vamos a tratar de hacer lo más breve posible, pero de acuerdo a lo que el Espíritu Santo del Señor quiera hacer en esta hora. Amén. San Juan capítulo 11, versículo 39. ¿Cuántos lo tienen? Pueden decir amén. Amén. Si os gusta leer sentado, parado, como usted quiera. San Juan capítulo 11, versículo 39. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Amén. Hay una frase muy hermosa ahí que dice: quitad la piedra. ¿Cuántos pueden decir conmigo: quitad la piedra? Amén. Amén, dígalo fuerte: quitad la piedra. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, Dios del cielo, en esta hora, una vez más nos encontramos delante de tu poder, de tu presencia, de tu grandeza, de tu fidelidad. Dios mío, Señor, estamos delante de tu majestuosidad. Tú eres el único grande, excelso, santo, perfecto, Señor, a quien adoramos, glorificamos. Pero en esta hora te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestros corazones. Señor, no necesitamos palabra humana, porque muchas veces la palabra del hombre cree estar haciendo lo correcto, pero no es así. Mas tu palabra es fiel, es infalible, es perfecta, no cambia, Señor. Tu palabra es real, tu palabra transforma los corazones, tu palabra levanta al caído, tu palabra sana las heridas, tu palabra es fiel, real y verdadera. Por eso te pedimos que por misericordia hables a mi vida y hables a este pueblo conforme a tu amor, tu gracia y tu voluntad en esta hora. Si hay algo que quiera empañar tu gloria, todo mal deseo, mal pensamiento, mal sentimiento que va contra lo tuyo, Señor, Satanás, el diablo, toda hueste satánica que quiere impedir lo que tú vas a hacer, lo atamos en esta hora y en el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar. No tiene arte ni parte en este lugar, ni menos en nuestras vidas, porque hemos sido comprados por esa sangre preciosa y somos libres para escuchar tu palabra. Ahora nuestros oídos espirituales se abren para lo que tú hablarás a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento los que están en pie. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, leíamos una palabra, un versículo, mis hermanos, un texto de un contexto muy grande, de una historia, mis hermanos. Historia, al decir historia, muchos creen que es un cuento, una fábula. No, historia es algo que pasó y que está escrito, mis hermanos. Y esto, la palabra del Señor, fueron hechos reales que pasaron, pero Dios ahora en estos tiempos, a través de esta palabra, nos habla espiritualmente, mis hermanos, a cada uno de nosotros.
Entonces leíamos un versículo, mis hermanos, donde nos habla de un relato bíblico que aconteció, que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, que en la historia, mis hermanos, el relato bíblico de Lázaro, mis hermanos, un hombre que había muerto. Si usted no lo conoce, lo vamos a resumir un poquito, mis hermanos. Si usted lo conoce, se va a acordar conmigo. Mis hermanos, la Biblia nos habla en el capítulo 11 en adelante de San Juan, mis hermanos, de la muerte de un hombre llamado Lázaro. Pero nos dice que en cierta oportunidad estaba Jesucristo con sus discípulos y dice que Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, mandan a decirle al Señor Jesucristo. Ellos estaban lejos de donde estaba Jesucristo, Marta y María y Lázaro, que eran hermanos. Le dice, mandan a alguien, con personas, le mandan a decir al Señor Jesucristo: ¿sabes qué? A quien tú amas, a Lázaro, que tú amas, Señor, está enfermo. Y está muy enfermo. Y ellas mandan a buscar a Jesucristo, porque ellas habían conocido que Dios sanaba, que Dios restauraba y que hacía muchos milagros, porque donde Jesucristo andaba haciendo prodigios y milagros. Entonces estas mujeres sabían, mis hermanos, Marta y María mandan a buscar a Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo no va al tiro donde estaban ellas. Dice que se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Y al pasar esos 2 días le dice a sus discípulos: vamos donde Lázaro, porque Lázaro duerme. Y los discípulos se preguntaban qué pasaba con Lázaro. Pero mis hermanos, Lázaro, mis hermanos, dice la palabra del Señor que Jesucristo ya entendía que Lázaro había muerto. Entonces él hablaba que dormía, pero de la muerte, mis hermanos, que tenía Lázaro en ese momento, de la primera muerte. Mis hermanos, entonces dice la palabra del Señor que Jesucristo va con sus discípulos y va llegando al lugar donde está Lázaro, mis hermanos, y se le acerca Marta, mis hermanos. Y se le acerca Marta y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor Jesucristo le dice: pero cree en el Señor y cree en lo que yo puedo hacer. Y luego dice que mandan a buscar a María. Mis hermanos, estamos resumiendo rapidito la historia. Y dice que mandan a buscar a María, y María llega y se postra a los pies de Jesús y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mis hermanos, dice la palabra del Señor que Jesucristo llega al sepulcro donde estaba Lázaro. Dice la palabra del Señor que Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. Mis hermanos, y dice la palabra que el Señor Jesucristo se estremeció tanto que hay un versículo bien cortito, uno de los más cortitos de la Biblia, que dice: Jesús lloró. Jesús lloró al ver a la gente conmovida. Jesús lloró al ver ahí la situación que estaba. Jesús lloró por Lázaro, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dice a Marta: Marta, quiten la piedra, quitad la piedra. Ahí era lo que leíamos, dijo Jesús: quitad la piedra. Pero mire lo que dice Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero el versículo siguiente, Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Aleluya! Y Marta, un poquito ahí entre incrédula, y María también: Señor, pero hiede ya. Y Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces podemos ver que ellos corren la piedra, mis hermanos. Y Jesús llama y dice: Lázaro, ven fuera. Y entonces el que había muerto, dice la palabra, se reincorpora y sale atado de pies y manos, envuelto en un sudario. Y Jesús le dice: desatadle. Y ahí se desató, mis hermanos, la euforia de la alegría, del asombro de los incrédulos que no creían y que ahora viendo creyeron el milagro que Dios había hecho. Y se difundió la fama de Jesucristo aún mayormente, mis hermanos. Podemos ver una historia, mis hermanos, bien resumida de lo que ha pasado. Mis hermanos, podemos ver que quizás una historia muy repetida, muy predicada por ahí, quizás usted la ha escuchado muchas veces,
de la muerte de Lázaro. Pero en esta mañana, en esta hora, nuestro Dios quiere hablarnos y enfocarnos en Marta y en María, mis hermanos. Y Dios me ha permitido tomar 5 puntos de esta historia, de este relato bíblico. Y quiero que usted lo recuerde. Mira, el primer punto, hablando y refiriéndose a Marta y María, el primer punto podemos ver que algo de ellas había muerto. Algo preciado, algo que amaban, algo que ellas estimaban, querían, era su hermano. O sea, en Marta y María algo de ellas había muerto. El segundo punto podemos ver, y usted en su casa lo puede ver en el versículo 5 del capítulo 11, dice que Jesús les amaba. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. El tercer punto, Jesús les indica que crean en Él. El cuarto punto, Jesús le dice lo que gritábamos todos juntos al principio: quitad la piedra. Y quinto punto y último que Dios me permitía mirar en este relato, decía: Jesús le devuelve lo que ellas habían perdido. O sea, podemos ver 5 puntos para que usted se recuerde. Algo de ellas había muerto, Jesús les amaba, Jesús les indica que crean en Él, Jesús les dice: quitad la piedra, Jesús le devuelve lo que ellas habían perdido. Mis hermanos, espiritualmente hablando, decíamos que Dios escribió estos relatos bíblicos, ¿cierto? Y los plasmó en la palabra para hablar espiritualmente ahora en estos tiempos de gracia, mis hermanos. Entonces podemos ver que espiritualmente hablando, mis hermanos, muchas veces a nosotros, a los cristianos, al hombre, a la mujer de Dios, nos pasa lo que le pasó a Marta y a María. Podíamos ver el primer punto, algo de ellas había muerto. Mis hermanos, muchas veces por algún motivo, por alguna situación en el hombre o en la mujer de Dios, algo de ellos muere, mis hermanos. Y usted puede decir, hay muchos que lo miran así, pero yo sé que el Espíritu de Dios va a ir revelando a nuestras vidas, mis hermanos, lo que Dios quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Entonces la palabra del Señor nos dice que algo de ellas había muerto. Muchas veces a los cristianos algo en nosotros muere y empieza a morir. Muchas veces está agonizando, mis hermanos. Y de ellos puede ser el amor, puede ser la alegría, puede ser el gozo de la salvación, que usted lo tenía vivo en algún momento, que usted saltaba, gritaba, gozaba, algo dentro le hacía estallar. Pero muchas veces eso comienza a agonizar, en muchos comienza incluso a veces hasta morir. Muchas veces los sueños que Dios pone en tu vida, mis hermanos, y hay sueños materiales como obtener una casa, un vehículo, pero hay sueños más importantes en Dios que son sueños espirituales, que es ser un buen predicador, una buena predicadora, que tú cuando llegas y estás en el primer amor que se dice por ahí, y estás ahí y tú quieres hacerlas todas muchas veces. Y tienes ganas de predicar y tienes ganas de cantar y hay muchos que dicen: yo quiero tocar la batería, no, yo quiero ser un tecladista, no, yo quiero ser el que canta, no, me gustaría ser pastor, a mí me gustaría ser un diácono, un evangelista, me gustaría ir a las naciones, me gustaría predicarle a mi vecino. Y hay sueños que Dios comienza a poner en tu vida. Pero muchas veces en el hombre o en la mujer de Dios comienzan a morir. Muchas veces por problemas que empiezan a ahogar, mis hermanos, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas veces por pecado comienzan a morir las cosas en nosotros, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Pero hay algo muy bueno en esta hora, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor está en este lugar. El Señor está para darnos vida, Señor. Podemos ver que por algún motivo, mis hermanos,
mueren cosas en el hombre, la mujer de Dios. El servicio. Hay muchos que no predican, no cantan, pero son especiales para el servicio, para barrer la casa del Señor, que es algo muy hermoso, mis hermanos, que cuando usted lo hace en amor al Señor es una ofrenda muchas veces mejor que un predicador, mis hermanos. No se tomen menos porque usted solamente es el que barre, aleluya, siéntase gozoso, porque nuestro Dios mira a todos por iguales, mis hermanos, y cuando usted lo hace con amor al Señor, muchas veces en el hombre o en la mujer de Dios, muchas veces estas cosas comienzan a morir. El servir a los hermanos, el servir a los pastores, el servir a los siervos, en ser amables, mis hermanos. El amor comienza a menguar.